Hola a todos, el video de hoy va a tratar acerca de cómo lograr las posturas de torsión a partir del quinto movimiento de la gimnasia psicofísica del doctor Renaud de la Ferrière. Estas posturas de torsión tienen una característica principal y es precisamente ese giro que se produce alrededor de la columna vertebral, el cual nos permite masajear los órganos internos allí presentes y nos ayudan a fortalecer la columna vertebral. Pero, ¿cómo actúan internamente estas posturas de torsión? Cuando nosotros realizamos dicho movimiento, nosotros vamos a provocar que los órganos internos se retuerzan, expriman la sangre que esté allí estancada, la expulsen junto con las toxinas y a su vez esto va a permitir que entre sangre nueva que bañe a estos órganos, proporcionándoles el oxígeno y los nutrientes que ellos necesitan. Entonces, como podemos ver hasta este momento, no solamente van a masajear los órganos internos, sino que también los van a nutrir y nos van a limpiar el cuerpo de las toxinas. ¿Por qué se produce esta limpieza en el cuerpo? Porque, bueno, en el video de los ejercicios de la expansión pulmonar, allí tocamos el tema del sistema linfático y comentaba que nosotros tenemos ganglios linfáticos en el abdomen, en el pecho, en las axilas y en el cuello. Entonces, estos movimientos de torsión lo que van a ayudar es a que el drenaje linfático sea más efectivo, ¿sí? Por eso es que estos ejercicios se conocen por su gran capacidad de limpiar el cuerpo. Ahora, es verdad que tienen muchos beneficios, nosotros vamos a seguir hablando de los beneficios que nos proporcionan estos movimientos, pero así como tiene sus ventajas, tiene sus desventajas. Tenemos que tener algunas precauciones. Entre estas precauciones están que los movimientos repetitivos y excesivos de este tipo de ejercicios pueden llegar a provocar desgastes en los discos intervertebrales. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Siempre que nosotros vayamos a hacer ejercicios de movilización de la columna, bien sea en torsión o cualquier ejercicio que tenga que ver con la columna, nosotros tenemos que hacer un calentamiento o dentro de la estructura que estemos practicando, debemos cerciorarnos de que hayan ejercicios que ayuden a alargar la columna vertebral y que ayuden a descomprimir los discos intervertebrales. Por ejemplo, en la gimnasia psicofísica, nosotros tenemos el ejercicio número 1 y el ejercicio número 2, que es Uttanasana en combinación con el primer ejercicio. En estos ejercicios nosotros hacemos una elevación de los brazos, pero no solamente es elevar los brazos hacia lo alto, sino levantar los brazos y aplicar un alargamiento como si quisiéramos tocar algo en lo alto, ¿cierto? Ese alargamiento va a provocar que una liberación de espacio entre vértebra y vértebra, lo que va a facilitar quitar presión, si ya trae presión los discos intervertebrales, pues les va a liberar espacio a los discos intervertebrales, los va a descomprimir. Y no solamente la elevación y el alargamiento que nosotros hacemos en el primer y el segundo ejercicio, no solamente pues libera espacio a los discos intervertebrales, sino que también flexibiliza, estira todos los músculos que rodean a la columna vertebral y que pueden estar ocasionando esta presión en los discos. Entonces, esto va a ayudar a que cuando entremos a los ejercicios de movilización de la columna vertebral, pues la columna tenga un buen rango de movilidad, de que tenga esa libertad de movimiento, ¿cierto? Por eso es muy importante que los dos primeros ejercicios de la gimnasia psicofísica se hagan tal cual como lo estipuló el doctor de la Ferrière, pues precisamente para evitar estos desgastes en los discos intervertebrales. Otra recomendación es ya esta segunda recomendación ya es cuando entramos en el tema de las asanas de torsión, y es que en las asanas de torsión nosotros no solamente hacemos un giro del tronco, sino que también nosotros giramos la cabeza. Es verdad que al girar la cabeza nosotros siempre nos estamos exigiendo y estamos aplicando cierta presión para lograr más flexibilidad, un rango más amplio de movimiento en el cuello.
y para ir soltando las tensiones que podamos traer en esa zona del cuerpo. Pero estos movimientos no pueden llegar a ser bruscos. Si el movimiento es muy brusco, nosotros vamos a lesionar la cervical. Entonces, esto es lo que les quería comentar. Son las dos precauciones que me parecieron más importantes para comentar en este video, porque nosotros siempre debemos estar cuidando mucho, mucho la columna vertebral. Ahora vamos a pasar a lo que es la parte del ejercicio número 5. Lo voy a explicar en 4 niveles, desde el nivel para una persona que hasta ahora está empezando, que tiene un cuerpo demasiado rígido. Entonces, a través de esta demostración, les quiero dar como algunos tips, algunos consejos de cómo ustedes pueden ir ganando flexibilidad y para que logren algún día llegar al 4.º nivel y hasta más, ¿cierto? Entonces, este ejercicio tiene una característica muy importante y es que nosotros lo podemos usar de 2 maneras diferentes. La primera es para flexibilizar los músculos posteriores de las piernas, para darle máximo estiramiento a los isquiotibiales. Esto es ideal para las personas que, por ejemplo, han detectado que tienen la articulación de la cadera demasiado rígida, demasiado apretada. Entonces, esta opción les va a servir mucho. La segunda opción está más enfocada hacia la parte de lograr esa movilidad, esos movimientos de torsión en la columna vertebral. ¿Cuál opción van a escoger ustedes? Bueno, la que más necesiten, ¿sí? Ustedes van a identificar qué áreas de su cuerpo necesitan más trabajo y de acuerdo a eso ustedes van a tomar la decisión de cuál de los 2 caminos van a seguir. Yo recomiendo la segunda opción de trabajar más la columna vertebral porque en la gimnasia psicofísica es prácticamente el único ejercicio que nos facilita ese movimiento de torsión. Pero, vuelvo, insisto, la decisión está en sus manos. Yo solamente les muestro y ustedes deciden. Vamos a arrancar con el ejercicio. Posición inicial, vamos por el primer nivel, ¿cierto? Inhalamos, retenemos el aire en giro, retenemos al bajar. Yo estoy tan rígido que no alcanzo ni a tocar la rodilla, entonces me quedo acá. Esta mano que está aquí no es solo para tocar el muslo y para acariciarlo, no. Esta mano es en la que nosotros nos vamos a apoyar para empezar a flexibilizar el cuerpo. Entonces, aquí me agarro del muslo todo lo que pueda y tiro el cuerpo de acá. Esta es la que me va a tirar el cuerpo. Esta mano de arriba es, al subir el brazo, pues automáticamente me aplica, así sea pequeñito, una pequeña torsión en el cuerpo. Entonces, mientras yo tiro por acá en el muslo, por acá, estoy tratando de llevar el brazo apuntando hacia el pecho, ¿cierto? Ahora, segundo nivel, tomo aire, retengo y me voy en dirección a la rodilla. Sigo con la mano, la uso para lograr bajar. La intención es llevar el pecho hacia la pierna. Entonces estoy tirando, tratando de acercar todo lo que pueda, el pecho a la rodilla y la mano lo más derecha al techo. Habrán personas que el brazo les quede acá, no importa, pero siempre tienen que hacer el esfuerzo de ir tirando hacia arriba. Tercer nivel, nos venimos a la mitad de la pantorrilla. Tiramos, seguimos tirando, seguimos tratando de mirar hacia el techo. Inhalamos, retenemos y cuarto nivel, ya somos capaces de tocar el tobillo y empezamos a tirar hasta llevar la frente a la pantorrilla. Este es el cuarto nivel. Bien, ya estamos aquí en el cuarto nivel, no nos vamos a conformar con esto, vamos a seguir exprimiendo este ejercicio de la gimnasia psicofísica. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aquí en el quinto nivel les voy a demostrar los 2 diferentes caminos que vamos a tomar. Entonces, primera opción, inhalamos, retenemos y exhalamos. Como yo ya soy capaz de poner
la frente en la pantorrilla, yo voy a llevar la cabeza por la parte interna de las piernas. ¿Cierto? Voy a seguir ganando más y más flexibilidad. Esta primera opción del quinto nivel, ustedes se van a dar cuenta que cuando nosotros llevamos la cabeza hacia la parte interna de las piernas, bueno, el estiramiento en el isquiotibial es bastante fuerte. Por eso les comentaba que, bueno, las personas que tengan esta parte muy rígida, muy bueno. Ahora, la segunda opción, inhalamos, retenemos, nos agarramos el tobillo, ya tocamos la frente de la pantorrilla. En esta opción yo me voy por la parte externa de la pierna y aplico la torsión. ¿Sí se dan cuenta? Este brazo sigue haciendo la función de jalar el cuerpo hacia abajo. Voy a hacer el otro movimiento para que ustedes lo puedan apreciar mejor. Inhalamos, retenemos y exhalamos, nos vamos por la parte externa de la pierna. Bien, esto era lo que les quería demostrar, es la forma en la que ustedes pueden trabajar la flexibilidad sin salirse de la estructura del doctor de la Ferrier, sin emprender otra cantidad de ejercicios, con solo 22 ejercicios que nosotros hagamos diariamente, que seamos constantes, es mucho lo que nosotros podemos lograr. Esta última opción del quinto nivel, yo los invito a que cuando lleguen al último nivel, hagan las dos opciones. Este último nivel el último nivel de la segunda opción tiene la ventaja de que él trabaja el cuerpo prácticamente de manera global. Él sigue estirando el isquiotibial, no de la manera tan intensa como la opción 1, que es meter la cabeza dentro de las piernas, pero sigue aplicando ese estiramiento. Y adicional a eso, el estiramiento en los músculos de los costados de la columna, pues es bastante. Entonces, bueno, nosotros estamos estirando el cuerpo casi totalmente. Es muy, muy bueno, se lo recomiendo. Entonces, practiquen esas dos opciones y deciden con cuál de las dos se queda. Paso siguiente, ya vamos a pasar a la demostración de las asanas para que ustedes se den cuenta que nosotros de aquí ya podemos hacer una gran cantidad de asanas en torsión. No las saqué todas, no hice la demostración de todas, sino unas poquitas nada más como para que ustedes se den cuenta. Esta demostración de las asanas de torsión las dividí en dos grupos. El primer grupo son asanas de torsión de pie y el segundo grupo asanas de torsión sentado. Ambas tienen sus características. La de pie, bueno, ya tenemos nosotros la columna flexible, ya podemos hacer torsiones, pero estas posturas de torsión de pie, adicional a esa flexibilidad, nosotros vamos a tener que tener fuerza en las piernas y tener un buen manejo del equilibrio. Dentro de la gimnasia psicofísica, ¿qué nos ayuda a fortalecer las piernas? Bueno, el ejercicio número 11 y el ejercicio número 12, que son ejercicios de sentadillas, ellos son los que trabajan en función de fortalecernos las piernas. ¿Qué ejercicios dentro de la gimnasia psicofísica nos ayudan en la parte del manejo del equilibrio? Bueno, más precisamente el ejercicio número 6, nos va a ayudar en esa parte del equilibrio, y el ejercicio número 11 y el ejercicio número 12 también está trabajando el equilibrio. Entonces, por eso es que les insisto en que nosotros trabajando bien la gimnasia psicofísica, nosotros estamos vamos a salir súper preparados para hacer asanas de yoga. Entonces, no se preocupen por emprender otra cantidad de ejercicios innecesarios. Ahora, el segundo grupo de las posturas de torsión. ¿Cuál es la característica de ellos? Bueno, nuestra columna ya la tenemos flexible.
Aquí vamos a tener que emprender un trabajo adicional porque eso sí no lo vamos a conseguir dentro de la gimnasia psicofísica y es la flexibilidad en las articulaciones. Vamos a tener que tener caderas flexibles, rodillas flexibles y el tobillo flexible. La cadera no es tanto problema porque, bueno, en la gimnasia psicofísica sí flexibilizamos la articulación de la cadera, pero la articulación de la rodilla y del empeine como tal, nosotros no, dentro de la gimnasia psicofísica realmente no hay un trabajo para eso. Entonces, yo les hice un video que se llama Ejercicios para lograr palma sana o flor de loto. Allá hay una estructura de ejercicios progresiva en la que ustedes pueden trabajar para flexibilizar precisamente la rodilla y el empeine. Es muy buena, se la recomiendo. Es un poquito larga, pero ustedes escojan los ejercicios que más necesitan, ¿sí? No tienen que hacer toda la estructura. Busquen los ejercicios que más les favorecen para aquellas partes que no se están trabajando en la gimnasia psicofísica y empiecen a hacerlos para que queden preparados, no solamente para las asanas que les voy a demostrar a continuación, sino para muchas otras asanas que requieren flexibilidad en estas dos articulaciones, tobillo y rodilla. Bien, no es más, entonces quedémonos a ver la parte de la demostración de asanas en torsión. Beneficios de las posturas de torsión. Todas las torsiones son particularmente eficaces para crear flexibilidad en la columna vertebral y para activar la circulación sanguínea alrededor de la columna. Realizar una práctica de posturas de torsión regularmente permiten mantener una columna vertebral saludable y ligamentos fuertes. Al practicar las posturas de torsión en el yoga, induces el estiramiento de la columna vertebral y los hombros, haciendo más flexibles todas las articulaciones comprometidas. Estas asanas de torsión eliminan el dolor de espalda baja, el dolor de cuello y el dolor del nervio ciático. Es una excelente terapia para el síndrome de túnel carpiano. Las posturas de giro de la columna vertebral ayudan a relajar los músculos de la espalda, las caderas y los abdominales, especialmente los oblicuos. Los giros movilizan toda la columna de principio a fin, pelvis, sacro, lumbar, caja torácica y cuello. Los movimientos alargan la columna creando espacio entre cada vértebra. Las flexiones hacia adelante, los giros suaves y las exhalaciones largas
Tienen un efecto relajante que permite que el sistema nervioso inicie el modo parasimpático. Su activación facilita la digestión al aumentar las secreciones digestivas. Desde un punto de vista mecánico, al comprimir los órganos digestivos, las torsiones aumentan el flujo de sangre al intestino delgado y al colon, lo que genera el efecto de aumentar la peristalsis intestinal.